Mucho se ha hablado del traspaso de la gestión en las cercanías ferroviarias en Cataluña o País Vasco, pero la última comunidad autónoma que parece muy interesada en lograr este hito es Asturias, un movimiento que acaba de arrancar y que te cuento en este vídeo. El gobierno asturiano, actualmente en manos de PSOE e Izquierda Unida, liderado por el socialista Adrián Barbón, estudia de forma seria y oficial que la gestión de los trenes de cercanías, actualmente dependiente del Estado, pueda pasar a formar parte de las competencias autonómicas con la intención de mejorar el servicio. Seguramente uno de los territorios donde más quejas hay sobre sus limitaciones y mejoras pendientes, en todos los aspectos, siendo Asturias uno de los territorios del país que cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas por habitante, pero su uso no se corresponde con la capacidad de la infraestructura. Es decir, una red muy amplia con tramos deteriorados, con una renovación pendiente de trenes, apeaderos con escasa actividad y horarios poco competitivos, lo que hace que su uso esté muy por debajo de sus posibilidades, algo que ya hemos abordado en vídeos y entrevistas pasadas en el canal. De esta manera se ha conocido que el Ejecutivo está articulando un plan para asumir parte de la gestión ferroviaria, lo que conllevaría a abrir una negociación con el Gobierno central, donde desde el Principado no se han fijado plazos, pero la Consejería de Movilidad, con Alejandro Calvo a la cabeza, ha encargado un informe para estudiar el encaje de esta operación y los pasos a seguir. Y es que el actual gobierno asturiano tiene el convencimiento de que la mejora del servicio pasa por aumentar la capacidad de decisión desde Asturias sin depender para todas las medidas del Estado. Algo que, recordemos, ya se está viendo en Cataluña y requeriría no solo de un traspaso de manos en la gestión, sino de una serie de inversiones y mejoras en puntos concretos y tramos para lograr esas mejoras y que aumente el atractivo. Actualmente las cercanías dependen de Renfe, quien gestiona los trenes u horarios, y de Adif, que es la entidad responsable de la infraestructura, ambas empresas públicas adscritas al Ministerio de Transportes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El gobierno de Asturias defiende avanzar hacia una mayor capacidad de decisión sobre el sistema ferroviario para reforzar su carácter de servicio público y donde se habla de que participar en la planificación de servicios y en la definición de la malla horaria es clave para adaptar el sistema a las necesidades reales del territorio y no a criterios alejados de la realidad asturiana, aseguran desde la Consejería de Movilidad, algo que sería posible una vez la región asuma las competencias ferroviarias. En esa línea y a medida que se vayan completando las inversiones y se garantice una financiación adecuada, el objetivo es avanzar de forma progresiva y segura hacia un modelo en el que las cercanías ferroviarias se integren plenamente en la planificación, coordinación y gestión del sistema público de transporte en Asturias, consolidando una red unificada, coherente y orientada al interés general, destacan textualmente desde la movilidad asturiana. El ejecutivo que lidera Barbón considera además que mientras se ejecutan las obras pendientes por el Estado, resulta imprescindible tomar decisiones de gestión inmediata que mejoren el servicio público desde ya, entre las que destacan la reorganización de la malla horaria, adaptar frecuencias a la demanda o implantar servicios más eficientes. Medidas que sumadas podrían reforzar directamente la calidad del servicio sin necesidad de esperar a la finalización de todas las infraestructuras, planteándose este paso con la idea de que una mayor implicación autonómica permitiría adaptar el servicio a la realidad territorial. De esta forma, el modelo de referencia es el del transporte por carretera, donde el Principado ya ejerce competencias y ha desarrollado herramientas como la tarjeta Conecta, que permite viajar en autobús por un máximo de 30 euros al mes, modelo que se cree se debe trasladar al ámbito ferroviario y con el objetivo de integrar plenamente una malla única de transporte público, coordinar servicios y asegurar que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.
Un gobierno asturiano que admite el deterioro de la red, a consecuencia de muchos años de abandono político y desinversión. Ahora, y con las experiencias que se van viendo con el traspaso de este tipo de servicios en Cataluña y País Vasco, Asturias quiere ser la siguiente en lograrlo. Dos modelos donde, aparte de traspasos de gestión, también llevan acompañadas una serie de inversiones extra en su red, sin olvidar la esperada llegada de los nuevos trenes. Traspaso que está siendo progresivo y gradual y que en Asturias quieren comenzar lo antes posible a hacerlo realidad. Si bien, de momento, no se ha hablado de fechas concretas para avanzar en los primeros pasos oficiales, más allá de una determinación que veremos, primero si se lleva a cabo y segundo, de hacerse a lo largo de cuántos años sería posible, por lo que estaremos muy pendientes a la evolución de estos planes para contarlo. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.